noches, queridos amigos, querida familia, familia de la Unión. Espero que anden muy bien. Esta noche vamos a adorar a Dios y vamos a cantar una canción que es muy conocida, que la cantamos siempre y que habla de que nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre. Nadie conoce mejor el corazón que Dios. Nadie conoce mejor lo que pasa en nuestra familia, en nuestro hogar, y Él es el único que nos da la tranquilidad y la confianza. Así que vamos a adorar juntos, cada uno desde su casa, a nuestro Dios, pero juntos. Nadie como tú puede mirar mi corazón, puede saber lo que es mejor en mi familia y en mi hogar. Nadie como tú puede dar vida y libertad. Sé que yo en ti puedo confiar y descansar. Sabe lo que es mejor en mi familia, en mi hogar. Nadie como tú puede dar vida y libertad. Sé que yo en ti puedo confiar y descansar. Santo, todo mi ser te adora hoy. Santo, eres mi dueño, mi Señor. Santo, todo mi ser te adora hoy. Santo, eres mi Dios, mi creador. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti. Oh, yeah. Contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelo es todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré.
Abuelo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando vos peleaste, ¿en algún momento, en todo ese caos, pensaste, este es el fin? ¿Jesús va a volver? Eso le pregunté a mi abuelo hace muchos años atrás, cuando yo tendría unos 11 años. Mi abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial, pero algo dentro de todo lo trágico que sucedió durante la Segunda Guerra, dos cosas muy hermosas sucedieron en la vida de él. Número uno, conoció a mi abuela. Justo antes de ir a la guerra, él, esperando el tren para ir a la guerra, conoció a quien después iba a ser mi abuela y su esposa. Y lo otro que conoció, que fue mejor inclusive que conocer a mi abuela, increíblemente, fue que conoció al Señor. Porque a través de su cuñado, iba a ser su cuñado después, conoció a Jesús. Conoció a Jesús. Yo lo miraba en mi abuelo tenía problemas auditivos porque él durante la guerra estaba en un avión y eso perjudicó posiblemente su audición años más tarde por los motores, mucho ruido. Yo lo miraba a mi abuelo, estaba siempre sentado en el mismo sillón. ¿Vieron cómo las personas eligen después un lugar para sentarse? Yo ya lo estoy haciendo. Abuelo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ustedes estaban peleando contra Hitler, ¿pensaron, es el fin? ¿Viene Jesús? Y mi abuelo me dijo que sí. Él era muy nuevo en la fe, pero él pensaba que sí, que esto era el fin, que Jesús volvía. No sé si te pasó en este tiempo de vivir esto de la pandemia, mirar el mundo, ver el otro día Israel y Palestina, ver el caos en el que vivimos, ver el caos en el que vivimos en nuestra Argentina querida. ¿No pensaste en un momento, che, este será el fin? Señor, queda poco, dale, volvé. Yo le dije eso el otro día a una de mis hijas y me dijo, no, papá, espera, tengo mucho que vivir todavía. Y yo me acuerdo que yo también pensaba eso. Pero creo que es una buena pregunta que debemos hacernos. Saben que habrán notado, ¿no?, que el apóstol Pablo también creía que en su momento que era el fin. Él decía, si ven los escritos de Pablo van a ver que él dice, ya es el fin, ya se viene el final, Jesús vuelve. Él ya creía eso, pero pasaron 2000 años. Un día Jesús está con los discípulos y los discípulos le hacen una observación sobre el templo y le dicen, qué construcción, maestro, qué construcción. Y Jesús menosprecia eso. Y era un templo construido, era precioso ese templo. Y Jesús, en vez de decirles, sí, la verdad que sí, les dice, miren, ¿saben qué? Este templo se viene abajo. Y en Mateo 24, que si alguna vez lo leyeron, seguramente si lo hicieron se espantaron, y no vamos a tener tiempo para ver todo este pasaje ahora, pero sí Jesús va a decir varias cosas. Por ejemplo, va a hablar del templo, va a decir, va a ser destruido este templo, no va a quedar en pie. De hecho, sucedió en el año 70 aproximadamente después de Cristo, ese templo fue destruido, tal cual lo dijo Jesús. Pero Jesús va a decir, hay varias señales antes del fin. Y típico historiador judío, él mezcla un poco, porque al judío no le interesaba tanto la exactitud, sino lo que iba a acontecer. Y Jesús mezcla un poco lo que iba a suceder tiempo ahí nomás, después de que él se fuese, con lo que iba a suceder como señales antes del fin del mundo. Entonces, él va a decir, el templo va a ser destruido, fue destruida por los romanos en el año 70. Pero después dijo varias cosas más. Señales antes del fin. Va a haber falsos maestros y falsos cristos. Guerras y amenazas de guerra. Hambre y terremotos. Cambios climáticos. Observen el sol, la luna y varias cosas más. Las estrellas. Le va a decir, Jesús. Les dijo eso. Lean Mateo 24. Y también en Lucas está. Persecución y odio contra los cristianos. Muchos abandonarán la fe. Va a haber traición y odio, inclusive entre parientes y familiares. Falsos profetas que van a engañar a muchos. Va a haber una maldad que nunca se vio en el mundo. Poco amor, muy poco amor. Son señales antes del fin. Expansión del evangelio por todo el mundo.
A la misma vez que va a pasar todas estas atrocidades, el Evangelio no lo va a poder frenar nadie. El mensaje de la buena noticia no va a poder ser frenada. Son señales antes del fin, dice Jesús. Y también a la misma vez dice, bueno, saben que yo voy a volver como en la época de Noé, que la gente estaba comiendo y bebiendo y se estaba casando, y vengo. Bueno, no tenemos tiempo y creo que la manera virtual es muy difícil para poder explicar todo esto, pero yo te pregunto, ¿Jesús vuelve? ¿Vos pensás que Jesús vuelve? ¿Crees que Jesús vuelve? Y yo lo creo. Jesús dijo que sí, que Él va a volver. Jesús dijo, yo voy a volver. Y saben, de eso quiero hablar. Jesús dijo, yo voy a volver. Miren qué precioso texto, en palabras de Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Pero voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. A mí me encanta acá todo este pasaje, pero hay dos palabras que me encantan. En el hogar de mi Padre, en el hogar, hay muchas viviendas. Hogar, viviendas. Yo los voy a llevar a un lugar donde va a ser precioso, donde hay un hogar y hay vivienda. Las dos cosas esenciales que necesita el ser humano y que muchos nunca han tenido en su vida. Jesús dice, yo voy a volver. Y eso es lo más importante de este texto. Voy a volver. La pregunta de los discípulos fue, ¿y cuándo vas a volver? ¿Cuándo se va a dar todo esto? Y es la misma pregunta que nos hacemos nosotros 2000 años después. ¿No? Jesús dijo, nadie lo sabe. Y si alguien les dice a ustedes que sabe cuándo va a venir Jesús, es un mentiroso. Perdóname que se lo voy a decir así, suena fuerte, es un mentiroso. Ningún pastor, nadie sabe, ningún pensador, nadie sabe cuándo va a volver. Es más, Jesús va a decir, ni yo lo sé, pero mi Padre sí lo sabe. Toda esta información nos puede sonar como como un tsunami, ¿no? De información, quizás. Pero todo esto que uno lee, y si vos lees sobre la segunda venida del Señor y el fin de los tiempos, yo me preguntaba, ¿debería asustarnos? ¿Debería asustarnos? ¿Debería preocuparnos? ¿Debería alegrarnos? ¿Debería cambiarnos? ¿Y debería sorprendernos? Y yo me preguntaba, si la primera promesa de Jesús de venir, que iba a venir la primera vez, se cumplió, si lo que dijeron los profetas años antes se cumplió en la primera venida, ¿por qué no se va a cumplir la segunda? ¿Por qué no vendría la segunda vez? Yo creo que viene. Y espero que vos también. Vamos a ver durante los próximos 3 fines de semana la segunda venida del Señor. Primero, ahora en unos minutos vamos a ver la diferencia física entre la primera vez que vino y la segunda vez que va a venir. Y luego vamos a ver el otro fin de semana la diferencia de propósito, con respecto al propósito. ¿Cuál fue el propósito, el sentir, la razón por la primera vez que vino y cuál va a ser la segunda vez? Y el tercer fin de semana vamos a ver cómo podemos prepararnos, porque Jesús va a enfatizar muchas veces, estén listos, prepárense. Así que ahí va lo primero que quiero compartirlo con ustedes ahora puntualmente, y no va a ser muy largo, va a ser breve, pero vamos a ver la diferencia física entre la primera vez que vino y la segunda. Así que ahí va. Primero, cuando Jesús vino la primera vez, fue una llegada y fue un momento lento, fue una llegada lenta. Si ustedes recuerdan, ustedes van a decir, bueno, lo anunciaron muchos años atrás. Yo simplemente me refiero a una cosa. Cuando el ángel Gabriel, nosotros cantamos sobre eso en Navidad, le anuncia a María, María queda embarazada. ¿Cuánto dura el embarazo? 9 meses aproximadamente. Desde el anuncio, pero inclusive en el embarazo, llevó tiempo. Se enteró José, que en un momento dudó en dejarla, María. María tuvo un embarazo de 9 meses. Algunos más parientes supieron también. Fue una llegada lenta. Fíjense, miren, Lucas 1:31. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Vas a quedar encinta. Es decir, va a llevar 9 meses esta situación y esta llegada. Va a llevar tiempo.
La segunda no va a ser así. La segunda venida del Señor va a ser en un instante, no va a ser una llegada lenta, va a ser instantánea, va a ser una llegada instantánea. Y nadie sabrá cuándo esto se va a llevar a cabo. Miren, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. Y también dice Pablo, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Lamentablemente en nuestro país conocemos bastante de los ladrones. Uno, por más que se prepare, no sabe cuándo va a suceder. Jesús acá dice, Jesús lo dijo y acá el apóstol Pablo, lo dice, va a ser un instante, en un abrir y cerrar de ojos el Señor va a volver. No va a ser lenta. Segunda diferencia entre la primera venida y la segunda venida, eso estamos viendo. Así que primero fue lento y segundo va a ser inesperado, ¿no? Instantáneo. Pero también hay otra diferencia, que la primera vez fue silenciosa. De hecho, nosotros cantamos una canción en Navidad que dice, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Es decir, alrededor todo tranquilo. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. No se preocupen, todavía no llegó Navidad. Pero además de lento, fue una llegada silenciosa. Sí, ustedes me dirán, ¿y los ángeles que estuvieron ahí cantando en el cielo? Sí, a los pastores, un par de pastores. Los demás no se enteró ninguno. Fue toda una situación muy silenciosa. Belén no era una ciudad muy grande. Se cree que durante un año común, no habría más de 300 personas. Quizás en esta ocasión no, porque justo hubo un censo, pero digamos, en general, si uno mira el texto, se va a dar cuenta que nadie se enteró prácticamente. Ni enterado, ¿sí? No tenían ni siquiera dónde recibirlo, ¿no? Tuvo que ir ahí entre los animales. Pero la segunda venida no va a ser así. La segunda venida va a ser muy ruidosa. Y yo como músico voy a decir esto, si me permiten. La segunda venida va a ser rock and roll. Porque miren lo que dice Pablo al respecto, ¿no? Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué imagen impresionante! ¡Qué imagen impresionante! El Señor va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Saben? Hace un montón de años atrás me acuerdo que yo había truenos, una noche así muy, muy terrible de lluvia y truenos y relámpagos, y yo miraba al cielo y era chiquitito y había escuchado mucho de esto de la segunda venida del Señor porque se hablaba muchísimo en aquella época, y entré a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, ¡vino Dios! Y mi mamá salió y miró así y me dijo, me parece que no, me parece que son solamente truenos, falsa alarma. Pero no va a ser falsa alarma ese día. Va a venir con mucho ruido. Y va a ser imponente. Tercera diferencia entre la primera llegada y la segunda llegada de Jesús. En la primera se vio una estrella, ¿se acuerdan? Se vio una estrella. Y le preguntaron, se refiere a los sabios, a los reyes magos, se preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. A mí me encanta porque los reyes magos o los sabios en verdad eran científicos. O mejor dicho, eran como si fueran astrónomos. No astrólogos, astrónomos. Estudiaban el cielo. Hoy serían hombres científicos, astrónomos, que mirarían las estrellas. Y en esa época se hacía mucho eso. El hombre de campo, las personas que viven en el campo, especialmente de antes, siempre miraban y miran el cielo. Yo me acuerdo de ir al campo y el dueño del campo me decía, mirá, ves allá, significa que va a haber lluvia. O, yo sé, sin mirar mi celular, que cuando vienen nubes negras, grises, del lado del estadio, yo vivo cerca del estadio, yo ya sé que si vienen de allá, muy probablemente va a llover. Si vienen de otro lado, no.
Los reyes, los sabios, miraron una estrella y se dieron cuenta que algo especial iba a suceder. ¿Cómo fue eso? No lo sé. En la segunda venida va a suceder algo también en el cielo, pero mucho más imponente. Se va a iluminar todo el cielo, se iluminará todo el cielo. Miren, cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Tremendo. Y también en palabras de Jesús va a decir lo siguiente: entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. Si uno lo mirara desde afuera, esto sería una película impresionante. Pero, mis queridos amigos y hermanos, nosotros posiblemente vivamos esto. Nosotros espero que vivamos esto, de alguna manera u otra. Sea que nos fuimos y volvemos, o sea que lo vivamos antes de morirnos. Va a ser con mucho ruido, pero también va a ser un espectáculo que va a ver todo el cielo. No va a ser silencioso. Y yo me alegro que así sea. La primera vez fue silenciosa, fue lenta, fue una estrella que apareció, acá va a aparecer iluminado todo. Les dije, rock and roll. Pero un Dios que viene y que va a volver y todo el mundo se va a enterar. Y eso me lleva a lo cuarto que quiero decirles hoy, y ya lo último. La primera vez, cuando Él vino, sinceramente, pocos lo reconocieron. Después, cuando Él resucitó, más adelante, a varios más sí lo reconocieron, pero cuando Él vino, pocos lo reconocieron. Juan va a decir, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Hasta ellos mismos no lo recibieron. Hay un autor que ya he mencionado muchas veces que se llama Pronsato, Alessandro Pronsato, que él va a decir, lo conocían, por eso no lo reconocían. Ah, sí, el hijo del carpintero. Sí, ya sabemos quién es. ¿Qué va a hacer? Ese no es el Mesías. Lo conocían, por eso no lo reconocían, dice Pronsato. Y no lo reconocieron, muchos no lo reconocieron. Pero en la segunda venida va a suceder algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Todos lo reconocerán. Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo, tremendo. Todos los reyes de la historia arrodillados. Todos los emperadores. Todos los presidentes. Todos los dictadores. Los ricos, los súper ricos y los súper ricos. Los poderosos. Las celebridades, los famosos, los pobres, los humildes, vos y yo, todo el mundo que existió y que existe ahora, arrodillados, delante de uno solo, Jesucristo el Señor, Señor, dueño, Rey del universo. ¿Se imaginan? Es imponente pensar en eso y ver este texto. Y creo que nos hace bien hoy recordar eso. Porque hay quienes hoy día todavía no lo reconocen a Jesús como Señor ni como nadie. Pero ese día, todos los que ignoraron a Jesús y los que lo ignoran hoy van a quedar arrodillados delante de Él y van a decir, es verdad. Lamentablemente para algunos va a ser tarde y para otros va a ser una gran noticia. Para concluir,
Si la pandemia y lo que vemos en el mundo y lo que vivimos en Argentina nos lleva a considerar más seriamente y lleva nuestros pensamientos y nuestro corazón y sentimientos a considerar la segunda venida del Señor, pues bienvenido sea. Excelente, excelente. Porque entonces este pensamiento y esta reflexión nos va a llevar a algo muy importante que podemos hacer ahora mismo, que podés hacer ahora mismo, que debemos hacer ahora mismo. Porque hoy es el día para doblar nuestras rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor y que va a volver. ¿Va a volver? ¿Jesús volverá? No les quepa la menor duda, Jesús va a volver. Arrodillémonos hoy, porque si esperamos hasta ese entonces nos vamos a arrodillar, pero nos vamos a perder de vivir con Él para siempre. Y Él está preparando un lugar para nosotros, que tiene un hogar y tiene viviendas. Y yo no sé cómo va a ser. Lo que sí sé es que todo esto me debe hacer pensar cómo estoy viviendo hoy. Y te invito a hacer lo mismo. ¿Qué te parece si oramos? Y si vos querés, en tu living, en tu comedor, en la cocina, en la pieza donde estés, ¿por qué no te arrodillas? Yo lo haría, pero voy a desaparecer de escena. Pero ¿por qué no te arrodillas en este momento y vamos a orar a Dios? Señor, delante tuyo, sabemos que si viniste la primera vez y esa promesa se cumplió, un día vas a volver otra vez. Señor, no sabemos cuándo va a ser. La pandemia y lo que vivimos como mundo nos hace pensar si este no será el momento, pero no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que hoy estamos delante tuyo y muchos de nosotros arrodillados. No solamente una expresión física de estar arrodillados, sino nuestro corazón. Humillados por lo que nos pasa. Pero Señor, yo te pido que en este momento vos bendigas a los que están escuchando este mensaje. ¿Qué es tu mensaje? Señor, que aquellos que por ahí todavía necesitan entregarse y reconocerte, que lo hagan ahora. Decirle al Señor, Señor, creo en vos. Señor, me arrodillo delante tuyo y reconozco que vos sos el Señor. Y Señor, que nos encuentres a la iglesia no distraídos, sino metidos, concentrados en lo que tenemos que hacer, de corazón, sirviéndote y siendo de bendición en un mundo que sufre. Señor, preparándonos para el regreso tuyo. Señor, Pablo pensaba que era el momento, mi abuelo también. Hubo pandemias y hubo guerras y hubo terremotos, hubo de todo, y todavía no has venido. Si no has venido es porque tenés mucha misericordia por nosotros y nos estás dando una oportunidad a los seres humanos para que cambiemos. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo fin de semana. Vamos a ver la diferencia entre la primera y la segunda llegada de Jesús, pero con respecto a esto de cuál fue el propósito de la primera y la segunda, cuál va a ser. Es muy interesante y creo que nos va a alentar. Hermanos, son tiempos para enfocarnos en Dios. Jesús va a volver.